Saludos amigos y bienvenidos a este su Goatcast con este servidor suyo Piculín Ortiz. Mi gente, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave. Y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos, nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com con envío gratis y sin filas. Así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorios, pueden ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. En esta ocasión, tengo aquí una persona muy importante en mi vida, tanto en mi vida personal como en mi vida deportiva. Una persona que Dios me la envió en un momento bien oportuno, porque esto de las carreras deportivas no es un snap your fingers y vamos para adelante. Hay que tener cierta capacidad intelectual, capacidad no solamente mía, sino de la persona ¿verdad? que uno tiene como coach y como mentor. Sin más ni menos, Armandito Torres Ortiz. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Piculín, por la introducción y un placer, obviamente, estar contigo, sobre todo aquí en San Germán. ¿Cómo estás? Pues jugué al gimnasta y me salió mal, así que tengo un poquito mala la espalda, pero estamos de pie. Pero estás de pie, muy bien, eso me alegra mucho. Armando, las circunstancias de la vida y obviamente después de tantos años que tú le diste en la época hasta el año 83 que coincidimos, brillantísima carrera, aunque corta, 11 años, ¿verdad? Tuya, personal, pero no dejamos de pensar que gateabas por la cancha, en este caso no en esta cancha, sino en el hangar viejo, pero no hay ninguna duda de toda una trayectoria tuya, ya sea jugador, ya sea hijo de apoderado, ya sea sobrino de un gran jugador, que no te pongan en esa, ¿verdad? en esa película. Obviamente la trayectoria de San Germán en el baloncesto, la cuna, como todos sabemos y la conocemos, para mi entender, tenía muchos jugadores muy buenos. En ese momento, y estoy hablando, yo llegué aquí en el 80, pero del 80 hacia atrás, tuvo una serie de jugadores impresionantes, que fueron, vamos a hablar claro, equipos muy aguerridos, equipos muy serios y equipos muy comprometidos, digamos, ya sea por los apellidos, en el caso tuyo Torres, ¿verdad? En el caso pues de los Ramírez de Arellano, o los Ramírez, o Mariano Ortiz, etcétera, etcétera, ¿no? Bolote, Celose, o sea, eran jugadores importantes que le dieron a esta franquicia, a esta ciudad, un valor bien grande que todavía se percibe y todavía pesa en el ambiente. Quiero traer esta introducción un poquito para que me expliques cómo se vivía realmente ese básquet aquí en San Germán. Vamos a compararlo con una novela de amor, con todas las cosas buenas y todas las vicisitudes que pasaban. El baloncesto en San Germán es parte de. Por ser parte de, ha logrado sobrevivir buenos momentos de gloria y momentos más difíciles del mismo sótano inclusive. Y es eso porque la gente arropa esos colores como un ente unificador que nos hace sentir a todos uno solo y donde sabemos lo que tal vez debiéramos hacer en todos los años de la vida, sabemos en eso saltar diferencias
que nos dividen en todos los otros órdenes, políticos, religiosos, cívicos, nómbralo, para estar juntos en el baloncesto. Y obviamente pues ha habido épocas y ha habido épocas. San Germán empieza con el pie derecho en 1930, que es cuando se organiza el baloncesto. Y hay que ubicarnos entonces en el Puerto Rico del 30 para entender eso. Pues, ¿qué eran todos? Pues los muchachos de la Escuela Superior de San Germán. Y los jugadores que jugaban de los equipos eran de ese pueblo. O sea que era una continuación de la vida social y familiar que llevaba ese pueblo, que para ese entonces apenas tenía 25,000 habitantes. Wow. Así que era toda una familia detrás de eso. Y se da porque sí, porque es que no hay ninguna otra explicación. En comparación a otros pueblos y ciudades de la isla más grandes, esa playa de atletas que desde el principio dieron buena cuenta de calidad baloncelística, al extremo de que para mí uno de los récords difíciles de romper es el del año de los dos campeonatos, de los dos equipos optando por el campeonato. El otro fue el Farmacia Martín. Sí. Y los Atléticos, que entonces eran los Tigres, tenían el mismo emblema de la Interamericana. Y la final fue de San Germán Atlético, de San Germán Tigre y el Farmacia Martín. ¿Y quién era dueño de un equipo y del otro? Ay, miren, uno era Ubaldino, que es el padre del baloncesto en San Germán, y se me olvida, a pesar de que ahí estaba Arquelio, estaba Papi, estaba Lulo, estaba Zambolín, estaba Bolote, estaba José Nicolás Palmer. Chitín estaba, ¿no? Chitín Barea. Chitín Barea, que Barea tuvo que emigrar por razones económicas después de Estados Unidos y no pudo jugar suficientes años para que la gente se acuerde de él como un estelar, que fue lo que fue. Así que el baloncesto se impregnó en San Germán como una religión, como una costumbre, como una forma de vida, y ha logrado durar a pesar de los grandes cambios que ha experimentado, vamos a decir, Puerto Rico, y a pesar de seguir siendo un pueblo pequeño, en un momento en que el baloncesto sigue gustándonos igual, pero ya no es el baloncesto aquel de aquellos años, en cuanto que ya es un gran negocio, que es una gran cosa para la calidad del mismo, pero resulta heroico para quienes tratan de sostener un equipo. Claro. Vamos entonces a llegar al año 83. Justo ya yo estaba desde el año 80, donde firmó con Gurrin de entrenador y Gino Antongiorgi de apoderado. Pero en el 81 Gino ya venía buscando alternativas de salida, en donde ya en el 81 pues el equipo lo poseen el doctor Ramírez Ferrer y el licenciado Raúl González Torrens, que en paz descanse. En ese entonces pues obviamente tú estabas dirigiendo, me parece que Quebradilla, más o menos, Ponce. Sí, Ponce 81, correcto. Quebradilla 81 fue y 82 Ponce. Fue Ponce. Quebradilla fue 7-3 y 7-4. Ok. Pues de ahí, obviamente hubo una base, pero esa base, pues fue, yo recuerdo, fue una entrada y salida de coach en ese año 81, Buddy Mayhart. Fraser Costa, yo creo que Fraser Costa, que fue el que empezó. Después vino Luis Dómenes, que venía también con nosotros. Sí. Recuerdo ay Dios mío, Rey Amalbert vino, sí, pero vino un poquito después contigo. Pero nada, el camino mío hasta básicamente llegar al 83 pasa Mike Santos, que estuvo con nosotros, que ellos lo trajeron. Carlos Thompson, que estaba con nosotros ya, ¿verdad? Ya, entonces, tú llegas, pero mi pregunta, yo estaba muy molesto porque yo no jugaba, vamos a ser claros, y yo le decía, pues yo le pedía a Raúl, cámbiame, que tú supiste de eso, porque un día nos sentamos en la oficina, hablamos, y yo te dije, me quiero ir, y tú me dices, bueno, pues si te quieres ir, vas a dejar el centro solo, no voy a tener centro. Ahí como que yo dije, espérate, que esto va a cambiar la cosa, ¿ves?
Entonces, creo que Fufi, en alguna manera, quería ese cambio. Fufi estaba en Canóvana, pero Raúl lo nombró dirigente y gerente general. Lamentablemente, pues no pudieron arrancar, a pesar de que se estaba discutiendo un cambio donde tú pasabas a Canóvana a cambio de Bernardo Figueroa y Félix Rivera, Wow. que eran dos tiradores de tres. Sí, ya jugadores aprobados. Sí, y que habían estado en equipos campeones y Sí, subcampeones. sí, Hombre, cambio que se cayó cuando los tenedores de la franquicia entregaron el equipo a la liga con una deuda que rozaba los $200,000. Y estamos hablando del 82, hace 40 años. sí, Y entonces dos personas que tú conociste, Andy Gregory y Jimmy Díaz, deportistas, claro. deportivos de la radio, hicieron un movimiento reclamando que yo me hiciera cargo del equipo. Fue difícil, pero yo en aquel momento me di cuenta que tarde o temprano iba a ser. Y vas a venir para atrás. Iba a ser por mi papá, por Arkelio, Claro. por lo que venía detrás. Apelaron a Apelaron a eso. la emoción, el pues, sentimiento y el corazón. Y volvimos. Y el primer cambio que muchísimos apoderados, encabezados por el buen amigo fallecido ya, Agustín Díaz, protestaron. Sí, Porque el cambio que se dio fue Mike Santos por Juan Trinidad. correcto. Flor dirigía a Bayamón y quería a Mike Santos y no estaba dispuesto a salir de Juan Trinidad, que estaba en sus primeros años y era un prospectazo, jugador bien inteligente en la cancha y fuera de la cancha también. Ajá. Y entonces hicimos ese cambio. Entonces hubo una protesta de varios apoderados, espérate, pero... Y yo dije, no, porque el que salió ganando en el cambio fui yo, porque yo adquiero a Juan y el centro lo tengo en Piculín, ustedes se olvida eso. Correcto. Yo recuerdo, Pico, y perdóname que te interrumpa la línea, cuando yo venía a los juegos de San Germán, que a ti te ponían los fanáticos gritando, sáquenlo, sáquenlo. Si tú dabas un honing, si tirabas y fallabas, y cómo eso cambió. Porque es cierto que a ti te reclutó en un viaje a Calley, Mr. Giná, con Calkin Córdoba y Gino. Y Mariano. Y Calkin, sí. Pero lamentablemente no jugaste. No, 3 años Fueron no jugué. 3 años consecutivos y es muy difícil desarrollarse en el banco. Así Era que, frustrante, un poco frustrante. Ese primer pero año estaba claro. Ese primer año yo fui apoderado y dirigente, Ajá. que es el año más difícil de mi vida y lo cual nunca más hice. Y no debo decir no volveré a hacer, pero jamás, porque son dos. Pero la crisis económica era tal que cuando empezamos a buscar al coach, caímos en cuenta de que el coach no podía cobrar, no había chavos para pagarle. Así que el único que podía coachar sin cobrar para bajar la crisis económica era yo, que a su vez me convertía en apoderado, coach y gerente general. Sí. El equipo clasificó por primera vez en 10 años y a mi mejor recuerdo tú fuiste el de mayor progreso ese año. Cierto es, 8-3. El mayor progreso rumbo a lo que pasó después, a ese campeonato extraordinario después de 35 años de espera y obviamente tu triunfo en Oregon State y en el baloncesto internacional. Ahora que mencionas Oregon State, quería preguntarte, sí tengo entendido que Irán Ruiz te llamó con ese interés que mostró Lani Van el asistente. Porque, de Ralph Miller. Exacto, el asistente que falleció hace reciente, el segundo de Ralph Miller, estaba en Arecibo. Pero nada, a lo que vamos, te llama Irán. ¿Sí? Pero Lani venía preocupado porque él necesitaba hablar con mis papás. No, porque tus papás te tienen que dar el permiso. Armandito, pues sí, está bien, pero realmente son tus papás. ¿Y cómo fue, verdad, cuando te llama Irán y todo esto? Bueno, fíjate, la lucha mayor fue en la Universidad Interamericana. Otra, porque gracias a Dios todos los profesores estuvieron dispuestos a aceptar mi discurso
para que tú pudieses tener mínimo 2 años. Sí. El segundo año fue red shirt, Sí. lo que llaman por cuestiones de nacionalidad, en la interpretación dual, en la contradicción que nosotros vivimos como pueblo, Así es. que se da a todos nuestros asuntos, Así es. incluyendo el deportivo. Pero a los maestros yo les planteé a todos que no se te podía privar porque tú no hubieses terminado semestre de tu desarrollo, incluyendo como estudiante, por responder al llamado del equipo nacional de Puerto Rico. Correcto. Y ellos estuvieron prestos a firmar la carta y eso ayudó muchísimo. Ayudó porque me añadió un año. Ayudó muchísimo. Hay una anécdota también con Oregon. Tú recuerdas que yo no estoy totalmente seguro si fue después del primer año o fue durante el primer año o fue en el segundo. No estoy seguro. Que yo me trasladé allá con Sadie Anton Giorgi, con Gino Anton Giorgi, con Gené, con Sí, Wadi Rivera, seguro. a verte jugar un par de juegos. Sí, sí. Y yo me acuerdo que en el intermedio de esos juegos nos hicieron una invitación para ir a esquiar o enseñarnos a esquiar, lo cual a mí no me interesaba mucho, pero a la vez que sucedió, el rector de la universidad me llamó a una reunión a las 8 de la mañana. Así que todos los demás se fueron a hacer pinino y yo me fui y me reuní. Y yo me acuerdo que después de él ofrecerme té o café, nos sentábamos y muy amables hasta que me dijo: Mr. Torres, nosotros estamos muy contentos con Piculín, pero para que Piculín pueda jugar tiene que quedarse aquí en el verano. Y esto yo eso creo no que no lo sabes. Me ¿no? está Creo sorprendiendo que tú no con lo eso. sabes. Sí, sí. Yo, que papá Dios, gracias a él, me ha dado sangre fría, y que sé que los americanos son de carne y hueso. O sea que no tienen, yo no tengo nada de lo que a ellos les sobra, pero tampoco ellos tienen de tanto de lo que yo pueda tener. O sea que le dije: caramba, usted me ha dado una mala noticia. Y me ha dado una mala noticia por usted. Y me dice: ¿por qué por mí? Bueno, porque Piculín está aquí gracias en gran medida a mí y al equipo de San Germán. Y ese es un equipo profesional, le dije yo. Y es un equipo cuyos atletas devengan dinero. Y usted tiene a 2 de sus assistant coaches Trabajando allí. que trabajan allí, lo cual es una clara violación a la NCAA, pero peor que eso, que saben que a los jugadores, inclusive que ellos tienen, Que se le pagan. se les paga. Y usted se puede imaginar el escándalo que sea eso, pero ¿qué usted me quiere decir? Digo: no, yo lo que le quiero decir es que si usted pretende hacer eso con Piculín, pues quiebra la franquicia que tenemos nosotros, de campeones bajamos otra vez a segunda división y ustedes serán suspendidos por el NCAA. Yo recuerdo. Le metiste un buen nudo ahí. Sencillo, me pasó con Carl Décimo también en el caso de Jamón Jamón. De Ramos Ramos. Idéntico. Y el resultado fue idéntico. A mi mejor recuerdo, tú llegaste como el 11 de mayo para entrega de uniforme. No hubo problema con eso. Pero el problema aquí no fue ninguno y te dio a ti el pase para que te viera tanta gente más y ser el jugador del año en la división Pac-10. Pac-10. Pac-10 ser el jugador del año, lo cual te impulsó. Y creo yo, y lo digo con tranquilidad, que tuviste mala suerte en el draft de la NBA. Sí, totalmente. Porque es mi apreciación, que quede claro, porque el staff de dirigentes de Utah era ultra conservador y tal vez entendía que tú no eras un strong forward, que ellos entienden que un strong forward tiene que ser un levantador de pesa de 280 libras. Eso no lo han aprendido después de nuestra victoria en el 2004. Pero imagínate, Bobby Knight dejó fuera a Charles Barkley. Así es. Y después Charles Barkley fue campeón de rebote en la Liga NBA. En la NBA. Pero una teoría equivocada, porque lo que no iba a haber era ningún strong forward tan ofensivo como tú, porque tú te especializaste al tiro ese a la tabla, que era muy difícil de guardiar. Podías anotar de frente si ellos ayudaban, como es el estilo de ellos, jotar todas las veces. O sea que tenían las dos cosas. Entonces se empeñaron
para mí, desconociendo que tú eras algo flat-footed, que tú no eras un tren natural. O sea, que tú no eras, No era un que 3. tú no eras un tres, que eso no se trata de ponerte una camiseta de No, tres. y Jerry se empeñó en que yo jugara de 3. Porque Ese no, que para tú eres mí muy flaquito. ese fue el problema. Yo he tenido discusiones con eso. Yo a veces a coaches que me pueden invitar a una clínica le digo, vamos a hacerle un examen. Y te confieso que para dolor mío, para mí nunca lo contestan como yo espero. Le digo, si fuésemos a hacer un equipo de animales, ¿verdad? Animales irracionales, y yo hablase de un strong forward, ¿a quién tú cogerías? Y todos unánime me dicen un gorila, un elefante, un rinoceronte. Y si yo fuese a pedirte un centro, ¿a quién tú cogerías? Pues yo cogería me dicen, a una jirafa. Imagínate, las coge y las donquea, todas. Y si fuera el point guard, ¿a quién cogería? Pues tal vez a un conejo o a una guinea, por la velocidad con la bola y qué sé yo. Digo, pues fíjense lo equivocado que ustedes están. Si echamos a jugar un equipo de animales con las características esas del 1, del 2, del 3, del 4 y el 5, contra un equipo que ustedes no han cogido ahí, de hombres, no le ganarían, porque no tienen cabeza. Así que el juego, pues claro, hay unos ideales, pero no son verdades absolutas. Pero no es absoluto, No exactamente. son absolutas. Ponce tuvo un equipazo, que fue campeón y subcampeón, con Bobby, Toñito y Charlie Lanause, Y Papote. jugando, y Papote. O sea, empezaban tres. O sea, eso no es verdad. Y ahora que el juego se ha convertido en un juego de velocidad y destreza más, pues yo creo que te acompañó, de verdad lo creo. Te acompañó la mala suerte Sí. en el equipo que te drafteó, porque ellos tuvieron, los norteamericanos, tuvieron que empezar a perder en Olimpiadas, aún ya con sus mejores equipos, para algunos de ellos empezar a entender eso. Empezar a entenderlo. Sí. Vamos a hablar un poco del reto, Armando. El reto específico, porque obviamente comenzamos 8-3, pero 8-4 fue más bien, obviamente hablaste bastante, pues nos fuimos para mi college, pero 8-4 era bien importante esa temporada porque viniendo con una deuda acarreándola, habíamos una serie de jugadores que, ¿verdad? No teníamos, digamos, la experiencia suficiente, ¿verdad? Y ese reto estaba. Pues yo sé que tú lo asumiste con todo el corazón del mundo, pero con la seriedad máxima que corresponde, ¿no? Y el 8-4 nos trae una temporada, pues digamos, bien, pero faltaban cosas. Que ahí es que empiezas entonces a mirar movimientos. ¿Ves? Bueno, ahí empiezo a darme cuenta que necesitaba jugadores que realmente fueran estelares en cada posición. No por eso no era que fueran buenos, Claro. no, pero es importante tú tener 5 jugadores bien sólidos en el cuadro regular. Y me di cuenta que el hombre grande es determinante, es clave. Yo lo tenía, que no era allí. Y entonces pues puse la vista, obviamente, sobre Bobby Gio, que era un jugador que yo lo había firmado en Bayamón, Correcto. que yo me lo había traído para San Germán. Y en Bush League, que yo sabía que le quedaba. Y logré el precio los precios fueron caros, pero nos dieron un resultado. Fue caro que tuvo Manolo, a quien queríamos muchísimo, pero en ese momento pues teníamos que escoger entre lo que entendíamos era lo mejor para el equipo, porque si no mis hijos hubiesen sido los 5 regulares del equipo, ¿no? Y equivocado, pues no había mala fe jamás en la vida. Y tuvimos que también disponer de Papiro León, que era un gran jugador de baloncesto, un jugador un jack of all trades, que jugaba las 5 posiciones y hacía el trabajo sucio, pero logramos tener un gran equipo, que fue aquel que entonces compaginó Bobby y Boshri, que eran muy difíciles
de marcar Ernesto Malcolm, que para aquel baloncesto Era tremendo. era muy adecuado. Un refuerzo muy bueno. Como uno de los refuerzos. Y obviamente tú y Rubén Villoch Rubén y Villoch. José Ambae, Sí. que yo había, Tres. había firmado, jugadores maliciosos, con experiencia, que yo me atreví. No cojas a Rubén Villoch, no cojas a Josian. Yo había tenido a Josian en Ponce y mi esperanza con Josian era extraordinaria. Y lo que se decía de Villoch, que lo sabemos, y Villoch, ¿no? sí, pero Villoch, enfocadito. Villoch se acostaba tarde, Sí, sí. pero esa era su vida. Era su vida. Y él vivía así y yo lo tomé. A mí me decían, oye, Villoch está desayunando. Y yo, qué bueno. Dice, no, pero es que se está acostando y está Con el tomando. pecho hundido aquí. Y yo, bueno, y la después, camisa en la cabeza. y Villoch fue clave, Sí, como un sexto sí, hombre. sí. Y Josian Nicedilla, en aquella serie semifinal contra Morovi. Sí. Josian fue el antídoto Sí. para West, Huescojea. Claro. Y entonces, posterior a eso, San Germán queda subcampeón en aquel juego que perdemos por un punto con Aibonito, Ese séptimo, ya fue 8-6. Sí. séptimo juego. Y de ahí en adelante ya habíamos firmado a Oscar Santiago. Oscar estaba ya desde el 83. Estaba en el equipo del Que nos trajo 85. el Candy y Raulendi. Estaba en el equipo del 85. Es correcto. Oscar, que era un jugador brillante. Juan Griles lo teníamos también ahí. Juan Griles vino por una recomendación de un coach amigo de Amalbert, que se llamaba Tom Galizzi. Ajá. Y le dijo a Rey Amalbert que había un Garcito allí que sabía jugar muy bien la posición, y a mí me enteró porque a veces a Bobby a Bocho le podía dar el ataque, de tiro. Y Juan Griles cumplió. Ven acá, ¿era Juan Griles o Juan Griles? Era Juan Griles. Era Juan Griles. Le decían Griles pasando el macho. Y San Germán, posteriormente a eso, con el equipo nacional, yo ya de nuevo. Sí. Y entonces dándose el fenómeno de yo ser asistente de Flor en la segunda parte. En San Germán, y él ser asistente mío en el equipo nacional. No teníamos dónde practicar el equipo nacional. Sí. Curiosamente, tantos sitios que hay. Ay, Dios. Y solamente conseguimos la YMCA. Ajá. Y en la YMCA vimos aquel equipo de 15 años que había ganado en Estados Unidos y que lo encabezaban Luis Ayala, Genio Soto y Eddie Casiano. Y firmamos a los tres. Sí, señor. A pesar de que ya yo le había pasado la franquicia con todo, que es algo que quiero sacar un minuto, a Pocholo Padovani, sí, que en paz descanse, sí. Y firmamos esos tres jugadores, unidos a Nelson Quiñones, que el hermano mío, Eudaldo Báez de Mayagüez, lo venía a firmar esa noche, y Pedro, mi hijo, me dijo, papi, está pasando esto, y yo monté a Nelson en un avión. Yo iba a hacer la serie Centro Basket en República Dominicana, y monté a Nelson en un avión sin ropa y sin chavo y sin nada. Y llamé del aeropuerto a los papás y le dije, Nelson se va conmigo, pero si no tiene ni ropa interior yo se la compro, camisa yo se la compro. Y me lo llevé allá en República Dominicana. Lo firmó Pocholo, es parte de la historia. Y entonces lo entregué a los 4 años, porque mi meta eran 5, quedar campeón, y tenía un campeonato y 2 subcampeonatos. Además te confieso que era algo que me drenaba y que no era una forma de vida, de ninguna manera. Y al hacerlo, tuve la satisfacción, Pico, y eso lo tengo que decir, de aquel equipo que yo había entregado unos 172,000 pesos en deuda, cuenta a pagar. Lo entregué con $54,000 en haberes, sin deuda alguna, y ya firmado los jugadores y mercadeado para la temporada de 87. Todo eso fue cuadrando hasta que Pocholo entregó el equipo, pero un equipo que era contendor. Sí. Y llegó Armando y trajo a Luis Allende, sí, y trajo a un americano, Strickland. Entonces, pues, los jugadores que habíamos firmado, entre los que estaban, que no se nos dieron Genio Soto, porque Genio no quiso darse. Ajá. Y Luis Ayala, pues, se quedaron en el camino. Tenían para haber sido para mí estrella, sí, como lo fue Eddie. Pero se conformó aquel equipo que ganó 3 campeonatos
Sí. en la década de los 90. Correcto. Armando, creo que fue Rey Amalver vino en el, en el Yo traía a Rey 83, Amalver en el 84. 84, sí. Por eso, por ahí 84 quería ir. cuando el torneo se acortó y se celebró la Copa Olímpica. Correcto. Sí. Que hubo el problema con David Ponce, Con ¿cierto? David Ponce, sí. Rey Amalver fue y es, no está vivo. Fue un entrenador de respeto. Bueno, yo no sé qué le pasó porque yo no estaba con el equipo, pero tenía un récord. A mi mejor recuerdo era como 24-3. Algo así, ¿sabes? Tú estabas jugando. Yo me acuerdo Sí, de lo y mucho que aprendí con es él. de los casos raros donde no voy a entrar en eso. No hace falta. Pero sí, Rey fue a verme, porque esta vez no era yo. O sea, Rey al otro año se quedó viviendo en Guayama, que fue donde yo traje a Tom Nisolki, Sí. el 85. ¿De dónde sale Tom Nisalki? Bueno, Tom Nisalki sale de que mi primer año como dirigente fue primer año de Tom Nisalki en la liga aquella que se hizo para competir con la NBA, yo creo que se llamaba ABA, Sí, la ABA. Ajá. que fue donde se dio Julius Irving Sí, y correcto. unos jugadores. Y Tom Nisalki fue coach el año allí. Y lo trajo Edín Reyes para Bayamón. Y Bayamón vino a jugar un juego con Mayagüez, Bayamón con el Super Trabuco. Y entonces con el coach del año del equipo campeón de la ABA, imagínate, y más a nosotros con ese espíritu lacerado que nos quieren después de 200 años de otro decirnos lo que tenemos que hacer. Ajá. Pues Tom Nisalki vino aquí a un juego de Bayamón y San Germán, yo debutando como dirigente, y ganó un juego en tiempo extra bien apretado. Y había unos periodistas allí que él le preguntó quién era el muchacho ese, que de dónde había salido, que había dirigido a San Germán, porque le había tirado con el libro. Y le había hecho todo y por poco le gana el juego con un equipo muy inferior. Cuestionándote a ti. Sí, sí, pero lo hizo positivamente. Sí. O sea, y eso yo se lo agradecí, porque el que lo dijera Tom Nisalki Claro, no era lo mismo que lo dijera bendito Alfredo Padilla, que tal vez sabía igual claro. que él. Y ese año que Amalver decidió volver a Guayama, no regresar a San Germán, donde tenía sus raíces en Guayama, Sí. pues se me ocurrió el nombre de Tom Nisalki. Yo me tardaba siempre en nombrar el coach porque siempre a la larga podía ser yo. Y Tom Nisalki vino, pero el que vino no fue aquel que vino con Bayamo. Como que ya estaba un poquito cansado. Estaba más. Cansado al yo ver las prácticas y eso, pero aguanté como un varón hasta que... Pero tuvimos una temporada muy buena Sí, con él. sí. O sea, muy pero buena. Él era un poquito más dejado, practiquitas de tiro. Estaba cansado. Y estaba ya así agotado. Estaba un poquito cansado y yo no estaba satisfecho con la práctica. Yo siempre era pro coach desde jugador y después dirigente, imagínate. Y entonces se me ocurrió el revolú ese de que Carolina estaba a punto de eliminarse y que yo podía aliviar a Norman del salario de Flor, porque Carolina las pasaba muy difíciles en esa época, y lo hablamos pero sin nadie saberlo, hasta que jugamos en Carolina y los eliminamos. Sí. Un juego apretado, por cierto, Sí. y después de eliminarlo hicimos el Ahí deal. se hizo el trueque. Nisalki, yo le dije que se podía quedar el resto de temporada, pero iba a ser como assistant coach. Estaba Y cansado. él estuvo una semana nada más. Cuando ganamos el campeonato me mandó muchísimos elogios y cosas como gerente general. Pero así fue que llegó Tom Nisalki. Pero Rey Amalver fue a verme a la farmacia y no viene el caso ahora. Y no queremos llenarte el podcast de polémica a decirme que para él resultaba más difícil dirigir a algunos jugadores nativos que todos los New Yorkers juntos. Y que por eso estaba siendo víctima que tenía todo New York. En Quebradilla. Sí. No en San Germán. No en San Germán. Pero lo votaron. Lo cierto fue que prescindieron de su servicio con ese récord. Sí. Armando, bueno, vamos a ir un poquito más ahora a lo nuestro. ¿Tú te acuerdas cuando todas las mañanas
tú me recogías en la farmacia y veníamos A eso a voy. enseñarte movimientos A de eso voy. espaldas al canasto. A eso voy. Tu proceder, quería ponerle esa palabra, tu proceder hacia este servidor. Entonces, el sueño que me hablaba siempre, el sueño no, la meta. Yo no hablo de sueño. La meta, como bien dices, todas las mañanas me vienes a buscar, teniendo tú tu trabajo, obviamente, en la farmacia, de compras, etcétera, y toda la administración. Y veníamos todas las mañanas. Armando, yo a veces digo que lo que funciona no se cambia. Lamentablemente hemos perdido mucho de eso, ¿verdad? Pero pongo el ejemplo y traigo el ejemplo ahora que te tengo de frente y buscar la manera de que lo podamos explicar, de la importancia de una mentoría de coach, digamos de esa manera, que haya un compromiso, porque fue lo que tú hiciste conmigo, fue un compromiso. Incluso yo me quedaba en tu casa, me abriste las puertas de tu casa, yo compartía con tus hijos, yo comía, o sea, todo. Mi esposa era tu segunda Cintia, mi mamá. segunda madre, o sea, y cómo me trataban. Bobé te ponía los sueros. Cuñada, Bobé me ponía los sueros, o sea, y quiero llegar a eso de primero en la cancha, la relación tuya y mía, de tu insistir en mejorarme. Es bien importante, pero es bien importante la parte humana, ¿ves? Y eso, yo me leía los libros, tú lo sabes en tu casa, que tú tenías allí por todos lados, eso te lo puede decir Cincia, toditos, y aprendí un montón de cosas, pero la relación tuya y mía creció en esta cancha por el oído y el deseo también que, ¿verdad?, de alguna manera tenía que tener yo para mejorarme. Solo no lo podía hacer. Entonces, yo le explico a los chamacos hoy en día de cómo lo hacíamos. Pues bueno, Armando zumbaba para un lado y me decía, mete la cabeza para allá y el pie para el otro lado. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí, claro. Así era, cabeza para un lado y pie para otro. Cabeza para un lado y pie para otro, aunque me lo repitiera 1000 veces. Sí. ¿Ves? Yo no me lo tenía que repetir tanto, pero porque ¿sabes? Tenía un poquito, era una esponja, fui una esponja. Lo perfeccionaste. Fui una esponja y creo que lo asimilé muy bien, pero esa relación yo considero que hoy en día no la hay. Por alguna razón, y déjame jugar al filósofo, en la vida, cuando se pierde la mística y la vocación, como se pierde lo genuino allí, se pierde lo real. Por ejemplo, nadie dice vamos a practicar a llorar. O sea, llorar es una muestra del sentimiento más puro de un hombre o una mujer, la lágrima. Si yo a este que lo acabo de meter por el aro hace unos minutos, lo invito a que lloremos, él no se puede poner a llorar conmigo, porque ¿por qué vamos a llorar? Nos van a decir payaso, ¿verdad? Pues yo creo que esos años fueron los últimos años de mística en el baloncesto puertorriqueño. Y es que, aunque no debiera ser así, no quiero que me malinterpreten, cuando choca lo espiritual y lo material, dolorosamente, sí, en el camino largo, en el camino corto, sí, prevalece lo material. Prevalece lo material. Sí. Ejemplo de eso, bueno, pues tú usaste 2 camisetas. ¿Cuántas usó Cristian? ¿Cuántas usó sí. Larry? 8, 9, 10 camisetas. Sí. Antes los jugadores eran franquicias. Había un extra. El dinero, pues, que qué bueno, que es más ahora, pero qué malo que cuántas franquicias se pueden quedar fuera después que tengan 2 o 3 temporadas. Por ejemplo, aquí en San Germán, Cheito es un héroe. Lo que está haciendo con un grupo de comerciantes y profesionales, yo tengo los dedos cruzados. Quien aguante eso. Y había de eso, había de esa mística que te hablé de los años 30. Yo soy hijo de esa mística. Y eso no habla bien de mí. Eso habla bien de Armando y de Arkelio. De los que y de José Luis también. Los que te precedieron, claro. Y por qué no, de Rajao, de Pototo, de Francis. Porque yo chiquito, jovencito, me iba a practicar con ellos. Y era en serio. Y me hicieron hombre.
Si yo dejaba atrás a Jajao en un movimiento, no había problema. Todo el mundo lo chuleaba y en la próxima él me metía la jodilla que yo no podía practicar con ellos como en una semana. Ay, bien. Así que cuando yo me enfrenté a Martín Jiménez, a Jafa Valle, que en paz descanse y eso, ya yo había tenido a Yuca, a Jajao, a otros aquí que me habían dado de eso. Sí. O sea, esa mística de que además de la instrucción de dobla fulano, tíralo para la izquierda, mándalo para el medio, perdón, o para el baseline, además de eso, quedaba en la madre para el que no se faje. Que eso pues ahora es para reírnos. Claro. Y parece, pero eso era un grito de queja. Yo cuando veo a los de Nueva Zelanda que juegan contra nosotros, que se paran allá, sí. Todas esas cosas ahí, pues a intimidar. Le tengo un grado de admiración por eso, porque eso es como algo que los acompaña, mítico. Sí. Pues yo creo que hemos perdido eso, entonces se ha perdido el detalle, Piculín. Se ha perdido el detalle mucho. El detalle es lo que es una flor en un noviazgo, el detalle es lo que es una llamada sorpresiva a la madre, ese es el detalle. Y ese detalle, pues, se nos ha ido un poquito de las manos. No que no haya jugadores que no se fajan, pero para mí hay una confusión de lealtades. Entonces, el coach nuevo, para mí, ha entendido que yendo a clínicas de coaches americanos, que son unos señores que trabajan los 12 años y que se ganan 2 o 3 millones de dólares, pero que yo puedo haber tenido mejor suerte en mi vida, pues es que van a aprender el detalle. Ahí no se aprende el detalle. Ahí no se aprende el detalle porque en los colegios el coach es más importante que el jugador. Sí. Si no es así. Y ahora mismo el jugador está para 1 o 2 años y se va para la NBA. Sí. Ahí no hay eso. Ahí tú sabes que Real Miller era un dios allí en Utah. Y yo me acuerdo que se sentaba con el cigarro, los subtenientes trayéndole té caliente, y Lanny Van Niemann y el otro, y Steve Siler, sí, dándole la práctica. Sí. Y él tirado así para atrás. Sí. Pues eso no es el baloncesto superior. No. El baloncesto superior es otra cosa. Así que yo diría que se ha perdido eso un poquito. Yo las prácticas que veo no veo que se enfatice el detalle. Los jugadores, los dirigentes, pues tú sabes, yo soy de la escuela que tú tenías jugadas para todo. Sí. Y tú no tenías que estar reservando los timeouts tanto para el final, porque ya tú practicabas jugadas para los últimos 3 segundos. Exacto. O sea, y que envolvía a todo el mundo, no eran 2 jugadores nada más. Y no se economizaba tanto el timeout, hasta que a veces hay veces que se economiza tanto que se pierde la cuenta en el banco de ahorro. Pregúntale a Silvia la enoja que me voy yo viendo el juego, que le digo, pide tiempo, chico. Claro. Te dieron un 10-0 y no has pedido tiempo. O sea, para la sangría. Yo he visto esos 10, 15 y 20-0 sí. sin el timeout. Una vez un dirigente joven me dijo, pues, ¿y qué pasa si no necesito al final? Digo, nada, estás por 30 abajo, ¿y para qué lo quieres entonces? O sea, el timeout es un armamento que tú tienes como un médico que abre el boquitín, porque tú le dijiste que te dolía la cabeza y te hace acetaminofén. Exacto. Pues pero te voy a decir, no, mira, como son las 3 de la tarde, a las 9 de la tarde yo te voy a dar de la noche. Es cuando lo necesitas. Y para eso están las prácticas. ¿Para eso están? Yo creo que ha desmerecido mucho el ensayo del juego, de los equipos. Y el envolvimiento también. Claro, eso no quita. Por el individualismo. No quiero ser cruel. Eso no quita la calidad de baloncesto que se está jugando este año en Puerto Rico, con esa serie de jugadores que ya no están en la NBA, pero que fueron no jugadores malos en la NBA, que fueron jugadores buenos. Bueno, por lo menos han traído refuerzos bastante aceptables, vamos a decirlo así, ¿no? Incluso campeones. Campeones, ¿verdad? Sí. Armando, año 87 me surge que es mi salida buenísima de Oregon State, en donde ya viene mi transición. ¿Te acuerdas que allí no querían ni que donkeara la bola? Eso. y ya viene mi salida entonces al draft de la NBA. Pero tú sabes bien que yo siempre quería jugar por Puerto Rico sí o sí. Eso siempre. Tú lo sabes bien. Nosotros damos fe. Podemos dar fe de eso. Exacto. Y ese año era un año crucial en donde yo tenía que decidir varias cosas. Jugar en Puerto Rico, en la liga. Luego, cuando te van a aceptar en el draft, tú tienes que ir a hacer unos ciertos campamentos, que lo hablamos también.
Que están yendo ahora algunos jugadores. Sí, y entonces, en adición, estaban los Juegos Panamericanos. Yo en alguna manera manifesté, pues mira, si el camino es al draft, pues tendría yo que cumplir con ir al torneo X, que fui a uno, a dos, el de Hawái, y fui a uno en Luisiana, que estaba David Robinson en él. Pero venía el Panamericano de Indianápolis, que bien claro nos acordamos, donde básicamente era eso la importancia en adición al 88, que era la Olimpiada de Seúl. Ahí se prendió la luz por todos lados, Tuto por un lado, tú por el otro, ¿verdad? Riquejos por el otro. Y Riquejos por el otro, a eso iba. Y don Germán preocupado mucho más, porque obviamente tú me decías, hay que dejarlo porque ese es su camino. Pero también se pensaba en el equipo nacional, porque yo estoy creciendo, estoy teniendo un buen crecimiento, muy consistente, etcétera. Pero ahí se reúnen estas tres conciencias deportivas importantes para nuestro país, que son usted, Tuto Marchán, que paz descanse, y el señor Riquejo Sampaio. Que, pues yo recuerdo que Tuto fue bien enfático en que yo pudiera irme a jugar a Europa ese año, para después si quería volver, etcétera. Pero como me cogió Utah, pues por ahí fue que más o menos yo entendí que Tuto dijo, carajo, en Utah, chicos, pudo haberlo cogido otro equipo, Miami, que entró ese año, lo que fuera. Pero la cuestión es que don Germán puso bien alto la campana y la sonó bien alta desde el Panamericano, que me pusieron de abanderado. Pero no era solamente eso suficiente, era el camino siguiente que suponía que fuera el preolímpico en Uruguay y luego allá a Seúl. Y ahí yo recibo de alguna manera un mensaje divino o algo, yo digo, me voy para España, olvídate de eso. Que no firme un equipo un contrato malo, pero claro estaba que la oferta de Utah para un número 15 del draft, que fui escogido en primera ronda, el pago no era lo que debía ser, porque normalmente era que se comparaba para atrás con el jugador del año anterior. ¿Ves? ¿Qué pasa? Pues nada, yo sé que Tuto puso el grito en el cielo y me consiguió hasta un agente. Yo tenía a Juan Larena, no sé si lo recuerda, pero nada, de eso, pues Juan Larena se movió al lado y me aparece Warren Ligeri por medio de Tuto. Y Warren Ligeri ahí, pues mira, el equipo de Zaragoza te quiere, un contrato de 4 años. Claro, yo sabía de alguna manera y entendía que para jugar por Puerto Rico, si yo me voy a la NBA, entonces no se podía volver al equipo nacional. Y yo tomé esa decisión, me voy a España y quiero jugar en el Panamericano y la Olimpiada, lo que fuera. Se dio. Pero sí yo sé que don Germán puso el grito en el cielo enseguida, con Tuto y contigo. Yo quiero saber ese cuento del tumulto raro, no raro, porque esa no es la palabra, el tumulto interesante que se forma cuando yo tenía que esa disyuntiva, si se va a la NBA y nos jodemos, ¿entiendes? Y yo decidí irme al otro lado. Pero yo realmente entiendo que todos queríamos que tú estuvieses en Indianápolis, pero todos también queríamos lo que pudiese Lo mejor ser para mí. lo mejor para ti. Sí, estoy claro. Claro, nos preocupaba Utah por la mentalidad. Sí. Ese es el coaching, a mí en particular, porque yo estaba pensando como coach todavía y iba a coachar. Y esa mentalidad cejada de los coaches, que puse el ejemplo del animal irracional, y que al americano se le ha hecho tan difícil entender, porque son tantos, son 330 millones, para sacar 12, bueno, así que tú imagínate, si tienen de dónde, y nosotros a pulso aquí con 2, 3 millones. Pues yo recuerdo que Riquejoff hizo los mayores esfuerzos. ¿Cómo? Muchacho, me cayó arriba, pero como... Pero no recuerdo yo haber estado nunca con él. Yo recuerdo, nos reunimos en el albergue olímpico, que estaba la selección ya practicando, y me dice, mira, Picu, si
Lo que queremos es, aunque el Panamericano no era el problema, el problema era luego. Fueron unos años difíciles porque fueron los años que yo tuve unos tropezones enormes Sí. con el Manrique Hoff, que dije que representaba un peligro mental para la Sí. salud de este pueblo, Sí, por el revolú que se formó con Huesco Gea, todo dirigido por él, sí, que en paz descanse, pero esa es la verdad. Y que Osvaldo, que aunque tú no lo creas, le pidió a la esposa que me llamase a mí para despedir el duelo de él, que él insistía en que fuese yo. no sé. Así que fue una Yo manera no pude de estar por él. fue una manera de adjudicar aquella lucha que hubo. Sí, Pero yo te diría que esa era la posición, esa era la posición. Riquelme veía la posibilidad de una medalla, que la había y que la hubo. Aquellos 2 tiros libres, pues, frente a la Unión Soviética, pues, sí, jamás se nos olvidarán, porque eso por lo menos nos hubiese garantizado jugar por medalla. sí, Jugar, por lo menos que nos llevamos después a Yugoslavia. sí. Después le ganamos a Yugoslavia, que fue limpiamos, sí. campeón y subcampeón. Así es. Así que nosotros hubiésemos ido primero o segundo, que el peor escenario era ser cuarto en la Olimpiada. Pero ciertamente yo El diría, 90. Piculín, que nadie pone en duda tu lealtad a los colores de Puerto Rico. No, sin duda. Tú Pero, respondiste, y eso te lo expresa la gente y yo, todas ellos las lo veces. saben, yo era loco, Armando, por venir a jugar a mi país. Yo siempre dije, los muchachitos me tienen que ver a mí jugando siempre en mi país. En la liga incluso. Esa es otra cosa que se te ha reconocido. Tu visita a los hospitales, tu cariño por la niñez, eso también. Y de eso hablábamos mucho allá Sí, en los sí. 83. Y eso cuando hablamos de que el ser tenía que ser persona primero y jugador de baloncesto Sí, sí. después. Y no a la inversa. Así es. Armando, el 87, hay varias anécdotas que quiero aclarar porque, claro, empezó 87 es Indianápolis. en Indianápolis, que estuvo el coach Jim Tú Bartow. surciste aquella primera mitad. Ahora de vamos, ahora Robinson. vamos. Está Jim Bartow dirigiéndonos. Entonces estamos allí, que yo me luzco en contra de David Robinson, 29 puntos en la primera mitad, que aquellos gringos no sabían. Danny Manning, ¿De dónde Hawk, había salido? no sabían. Todo Punto. first pick, todo sí, first pick. Después fue 2 puntos que metí en toda la segunda mitad, porque me galdearon todo. Pero de todas maneras, ahí estuvimos en Birmingham, en la casa De Bartow. de Bartow. Nos quedamos en la universidad. Exacto. Que fuimos a foguear, Sí. que estaba Charles Barkley, creo que jugó Tuvimos en un ese juego de fogueito. fogueo que Charles Barkley se iba a enredar con Edgar. Jerry Ocasio. O con Jerry fue, Con ¿verdad? Jerry Ocasio, sí. Pues ahí... No juega de embusto ese. ¿No? Sí. Ahí surgieron, estaba Jerome, ¿verdad? Con nosotros, y surgen un par de cosas, pajas que le caen a la leche con situaciones, ¿verdad? Del racismo existente, no sé si te acuerdas, allí en la casa que él nos invitó a comer a su casa de Jim Bartow. Pero nos vamos allá y, para resumir el torneo como tal, Estados Unidos pierde con Brasil, con Oscar Smith, La final. su majestad Oscar Que Smith. Brasil nos había ganado por un punto a nosotros. Correcto. En un late call. Exacto. Un late call Y que bien a mí late. jamás, que yo creía que me iban a votar de la FIBA, porque yo me fui con los árbitros para Pero el vestidor, me fui peinado, con ellos. peinado. Y entré con ellos al vestidor. Eh, Porque fue una barbaridad. Obviamente no fue palabras obscenas ni maldiciéndole nada de eso, pero exigiéndole lo que acababan de hacer. Sí. Porque esperaron que fallase claramente. sí. Y ahí ganábamos nosotros ese juego. Y nos íbamos por la medalla de oro Y con nos ellos. íbamos Con los gringos. con la medalla de oro. Pero yo recuerdo cuando estamos en el juego, Oscar le metió 65 esa noche y pierde Estados Unidos. Yo recuerdo tú diciéndole, pero sonrían, que tienen medalla de plata. Me acuerdo como si estuviera allí ahora mismo. Sonrían, y los tipos así embuchados, porque Brasil les había ganado esa medalla de oro. Y claro, ya después de ahí, ya teníamos entonces que ir a Uruguay, al preolímpico,
que fue un preolímpico bastante jorobón, que clasificamos. que clasificamos, pero fue jorobón, Sí, sí, porque sí. tuvimos, Sí, estaba Argentina en pleno ascenso ya. y Uruguay que nos dio un poquito, y Canadá, Canadá, sí, porque y Uruguay en Canadá, Uruguay siempre era un tostón. sí, pero con Uruguay nos tocó el último, Sí, que eso estaba abarrotado. Había hasta neblina dentro del cilindro ese. y esa es una gente que su primer deporte es el fútbol. Y cuando van a otro deporte son iguales que en el fútbol. Sí. Esa manera Sí. Y los jugadores de baloncesto vienen con el fútbol en la mente. Sí. Juegan tosco, que no es diferente a duro, tosco juegan. Juegan duro, o sea, pesados. Sí. Sí, yo recuerdo, te digo, peinado, Ay, las protestan todos. toditas. Todas las protestan. Toditas. Todas. Pero ese juego, que yo después cuando trabajé con FIBA hablé con varios de ellos, eso fue un juego que nosotros le sacamos a esa gente allí y te digo, pero aquello que se quería caer. Y clasificamos, que fue medalla de bronce también. De ahí entonces viene la pregunta hacia Seúl, que tienes que incluir a Vicente Itiel, llevaste a Bobby Ríos, a Papirito, Angelo Cruz, Fico López. Nada, la cuestión fue que nos llevamos 13 jugadores, Y los grandes. ¿verdad? 13 jugadores. Tú, Mincy, Giva, No, ahí Jamo, teníamos el crew completo de los altos. Papiro y ella. Y Edgar. Ahí teníamos el crew de los altos Sí. que estábamos Y ya. ahí, ese momento se estaba aglutinando lo que iba a ser, fue antesala de lo que iba a ser la primera vez que Puerto Rico cogiera más rebotes que los adversarios en competencias internacionales. Quijote. Y por eso nos puso a la par, porque, por ejemplo, Estados Unidos era un equipo que lo que acostumbraba era ganarte a base de mucha presión defensiva Y de la y carrera. rebotes ofensivos, segundos tiros y eso. De momento nosotros tenemos una línea delantera donde podía estar Piculín bien con Ramos o con Rivas y íbamos al palo. Sí. Con cualquier mastodonte de eso podíamos ir al palo porque tanto Rivas le podía a cualquier tipo de eso de 7 pies y Ramos de tan bonita y dolorosa a su vez recordación, pues era un jugador muy conocedor del juego, que sabía jugar y sumamente generoso con sus compañeros. Yo diría que ahí se aglutina por primera vez ese núcleo que va a ser muy difícil volverlo a reunir porque por las razones que sea. Ahora tenemos que tener suerte. Ahí fue el comienzo. Estaba Pipo Marrero también, ahora que me acuerdo. Sí. Ahí fue el comienzo, ya 8-8, 8-9, que fue México, yo no fui a México, pero sí Ramos estuvo, Jerome, Carter, los dos hermanos León, y allí yo no estuve, que se le ganó a Estados Unidos, también con Gary Payton, con mi ex compañero de Oregon State. Vuelvo para atrás al 83, de un grupo grande tuyo, de familias, Ocasio, Rivera Bonilla, Carlos Cruz. Dinora Martí. Exacto. Y a rayo. O sea, te estoy hablando un montón de familias de aquí que ¿dónde nos ponían? No tenían dónde. Nosotros logramos poner en vigor Alexis aquello Rosado. de los almuerzos o después de la práctica en Y las después, casas. incluso después de los juegos, doña Irma con el baúl lleno de comida, que me acuerdo. Sí. Pero eso siguió, no fue que no siguió, porque a pesar de que tú no estabas, ¿verdad?, de lleno dentro del equipo, pero esas familias nos siguieron. Sí. Nos siguieron. Ahora mismo, recuerdo, bueno, por Livoti vino un poquito antes, desde que yo empecé, ¿no? Pero a lo que voy es que todas estas familias que tú lograste en ese año 83, de alguna manera que estuvieran cercanos y que nos dieran cariño y obviamente había... Yo siempre participé del criterio Sí. que los juegos se ganan también fuera de la cancha. Claro. Tú coges dos equipos con igual talento y tú dirás, pues termina empate el juego o la serie, no. Los detalles fuera de la cancha
para mí tienen mucho que ver en un equipo contendor o que se establezca en un largo tiempo como Sí, contendor. sí, Y eso fue o sea, porque tú no te puedes cansar de decir el equipo es del pueblo sin que sea del pueblo, nada. ¿Verdad? Es del pueblo porque el pueblo participa. claro. Y participar no es decirle al dirigente de turno cuál debe ser el cuadro regular. Participar es así, en actividades sociales, en compartir, Sí. en que la Olvidé familia incluso mencionar a Calvin Córdoba, que también nos llevaba para allá se arriba haga a parte su casa. de que todo el mundo tenga acceso a los jugadores. Porque fue que yo me crié en eso. Sí, sí, O sea, los jugadores se reunían en casa de Bolote, daban las instrucciones, iban a la cancha frente a los colegios aquí, aquella de cemento, sí. que fue cuando ganaron 4-7, 4-8, 4-9 y 50. Ajá. De ahí regresaban a dónde, después del juego que habían ganado, a la plaza de recreo. Y en la plaza de recreo se jugaba otro juego más. Sí, sí, pues, tú imagínate cómo era la cercanía de todo el mundo. Eso pues según el deporte fue creciendo materialmente sin que esté diciendo yo por eso negativamente, se fue acabando, Sí. se fue acabando. Armando, San Germán no se juega otro deporte. Óyeme, y es una pena porque en particular yo me gustó mucho el béisbol y el voleibol y lo jugué, Doble A sí había, pero hubo un año Coliseba, Coliseo. pero no se quedó, no perduró, no tuvo el respaldo. Esto jala mucho más. No tuvo el respaldo. Es un pueblo increíblemente de baloncesto, para bien y para mal es de Es baloncesto. que yo creo que es mano. el único que yo veo aquí que en Puerto Sí, Rico. es una cosa full así, baloncesto, sí, o sea, sí, no hay otra cosa. Sí, la gente no quiere perder la institución. Exacto. Vamos a hablar un poco de la importancia, el momento. Es que esa historia es bien importante que se sepa, porque en las elecciones pasadas, este empeño que tenemos en este país y de mucha gente que lo que quiere es ser parte de, no piensan, ¿verdad? En lo mucho que ha significado nuestra soberanía deportiva y lo mucho que nos ha dado, ¿verdad? Nos ha llenado ese corazón por todos lados y la cosa, ¿eh? Y entonces, la soberanía deportiva hubo que pelearla. Que todavía pues no está donde debiera estar, ni los deportistas actuales entienden lo que es, dolorosamente lo violan, porque ahí hay un compromiso deportivo de que todas las cosas se diluciden y terminen en un tribunal final que sea un comité nombrado por el presidente o la presidenta del comité olímpico y ahí se acaba con Sí. eso. Se ha violado lamentablemente, y ha habido personas como el apoderado de San Juan en voleibol planteó una cuestión de un embarazo que pues tal vez él tenía razón en el planteamiento, pues lo que hay que hacer es cambiar el reglamento para Pero otro no lo han año. cambiado todavía, ahí estaba No, mi hija. no, pues por eso te Yo estaba digo. muy molesto con eso. Pero jugó, lo que te quiero decir yo, retaron la decisión de la federación, Sí. perdieron, pero pudieron haberla ganado. Y eso fue lo que hizo Ponce aquella vez. O sea, porque lo que planteó David Ponce cuando explota, el que no es de padre puertorriqueño, es Sino una de- cosa que se llama state action. Exacto. Y state action es pues que se está atentando contra los derechos de los ciudadanos. Pues si fuera así, pues todos los ciudadanos de Estados Unidos, 303, son candidatos Son candidatos a jugar aquí. en Puerto Rico. Pero olvídate. ¿estábamos cubiertos en el reglamento o no? No. Ahí fue por ahí. Esa fue es la que él pelea atacó. y esa es la ley 45 que firma Rafael Hernández Colón, que para descanse, por lo cual le dan la cruz olímpica como premiación, que es la que trata de ser la autonomía total, soberanía no completa, tengo que decirlo, porque cada vez que el Departamento de Estado prohíbe que, o sea, nosotros no tenemos, bueno, tenemos una Junta de Control Fiscal, que no viene al caso, pero es la que decide todo. Pero aquí
el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando quiere, deja entrar los jugadores de Cuba. Y cuando no quiere, Que lo hicieron no ahora. los deja. Pues, No los y dejaron. ahí se apuñalea la ciudadanía deportiva. Se apuñalea porque se adultera, se viola el derecho de Puerto Rico a traer a su casa a sus iguales. Porque si algo es el deporte, es el lazo de unión que permite que jóvenes de todas las edades, de todo el hemisferio, de todas las creencias sociales, religiosas, políticas, se unan bajo un palio, el deporte. Allí diriman fuerza y después la mano, un abrazo, con la esperanza de lo que alguna vez sea el mundo. Y el deporte es eso. Inclusive, tú pones dos pastores, con todo el respeto que me merecen, y le pones una Biblia, y no pasan 5 minutos hasta que las interpretaciones varíen. Que estén Y aún siendo de la misma secta o religión, varían. Yo me reía en estos días cuando la cuestión de la elección del Papa, que parecía una elección política, porque lo que se estaba discutiendo era, esta es el ala conservadora, esta es el ala liberal, y ¿qué es eso? Y no me habían dicho de Dios chiquito que era el Espíritu Santo. Exacto. O sea, tú sabes. Y hasta Trump se metió allí. Pues la soberanía deportiva es muy importante para nosotros, porque nosotros, un gran patriota puertorriqueño que sufrió mucho y que fue no solamente apresado, sino victimizado con rayos láser y todo, aceptado ya, dijo que la libertad de los pueblos eran como las margaritas silvestres, que no importa cuándo, en algún momento, ellas florecían, inclusive sobre la brea, ¿no? Puerto Rico no tiene eso, lo ha encontrado en el deporte. El deporte es la expresión nacionalista, en el gran sentido de la palabra, de un pueblo expresarse a sí mismo unido. Sí. Unido. Sí. O sea, cuando Puerto Rico juega frente a Estados Unidos, es igual que cuando juega frente a Yugoslavia. Después del juego, pues no hay problema. Pero allí, Puerto Rico y Estados Unidos. Estados Unidos. Cuando entramos, cuando se abrieron aquellas puertas en los Juegos Olímpicos y entrábamos nosotros, yo decía que parecía que estábamos de momento cargando la bola del mundo. Sí. Llenos de honor porque esa bola iba en nuestros hombros también. Claro. Porque pertenecíamos allí. No éramos invitados, pertenecíamos. Claro. Y ahí es que Puerto Rico, lamentablemente, fíjate, que sea allí nada más, donde hasta el momento ha encontrado su expresión. Y eso es lo que se logró en el 85, que fue un gran primer paso. Claro, es muy difícil para el Comité Olímpico, muy difícil, porque eso, como efecto secundario, no es posible bajo un estatus en particular. Sí. Y porque ellos ya están servidos, obviamente, en cuanto a Comité Olímpico y equipo olímpico. Y eso, pues, es una de las áreas que cuando se trae, pues nos causa daño. Nos causa daño porque Puerto Rico se sienta en la misma mesa, vale el mismo voto, inclusive tuvo un prominente puertorriqueño, Richard Carrión, cogiendo para la presidencia del Comité Olímpico. Armando, ¿qué más te toca hacer por este básquetbol de este país? Porque por el país yo sé que siempre has estado, pero por el baloncesto yo creo que... Y sigues pensando en básquetbol, lo sé. Bueno, yo te voy a decir algo que tal vez no lo diga, no lo debiera decir y no quiero que nadie lo malinterprete. Me remito a tu pregunta y que quede claro que esta entrevista no fue practicada. En lo absoluto. Julián puede decir lo que él quiera. En lo absoluto. Y yo trato de batearlo lo mejor que pueda. Es curioso para mí que nunca me hayan invitado a dar clínica al dirigente de baloncesto. O sea que ni tan siquiera por haber sido el primer puertorriqueño que dirigió en una Olimpiada, me inviten de vez en cuando. Por ejemplo, yo nunca he sido invitado por la Liga Luis Padilla, que queremos tanto y patrocinamos, a darle una clínica de coaching a los coaches de la Liga Luis Padilla. Ni eso, que es en el patio de mi casa. Yo no sé por qué. Ni eso. Yo no sé por qué. Pero eso ha pasado y las clínicas que da la Liga para acreditar los coaches, yo no he dado una clínica, una charla de eso
ni de motivacional tan siquiera. Así que, pero eso pasa. Hay un viejo refrán que dice que nadie cura en su pueblo. Así es. Así que lo digo porque me lo preguntaste. No, y te lo Es algo pregunto que- porque es de alguna algo que- manera que- yo estoy que- en el mismo... Es algo que es curioso porque el baloncesto está viviendo una transformación y hay unas contradicciones que se deberán discutir. Grandemente. Se deberían discutir, no importa que sean escuelas de pensamiento diferentes. Grandemente. Por ejemplo, si se debe jotar todas las veces o no. Si se debe galear todavía a ciertos jugadores cara ahí pegados. Por ejemplo, yo vi el otro día al dirigente de Mayagüez, a Pipo Vélez, olvidarse de la jotación y treparse a los 2 jugadores de San Germán con y sin la bola. Pues yo aplaudí eso. Pues yo me siento en mi sillita y lo que hago es coachar a los 2 equipos. Obviamente, con mi corazón en San Germán. Puede que ya los últimos 3 minutos de juego deje de coachar, pero veo que esas cosas han ido desapareciendo. Los detalles, la preparación para los juegos, los scouting reports, las debilidades de un jugador, cómo empiezan ciertos equipos en la ofensiva, si por el medio o por los laterales, cómo responden a una pantalla o a 2 y 3 pantallas, como le hacía Carlos Morales a Eddie en San Germán. Pues tú sabes, eso pues no es que lo esté pidiendo, pero extrañé que no se dio. ¿Tú no te aburres viendo un juego que es todo tiros de 3 puntos? Oh, sí, yo me aburro, sí. yo por eso No, casi yo ni lo veo. No, por eso no Yo necesariamente. me aburro, ahí no hay elaboración Por eso no ninguna. necesariamente soy fanático de la NBA. Porque cuando se convierte en coger el rebote, driblarla de canasto y tirar, pues Pero esa ¿qué juego es es? una forma de jugar el juego. Y ya es tiempo que entendamos eso como una forma, pero no como la forma, Es la cosa. que son 2 cosas diferentes. Una cosa es, tengo una forma de jugar, y otra cosa es, no, es que ahora se juega así. No se juega así nada. Eso de que todas las veces hay que tirarlo para la línea de fondo para que se vaya y el grande venga y le dé un tapón, eso es mentira. Él solo hacía UCLA, porque el que estaba ahí era Lugar haciendo. Claro. Pero no lo van a hacer todos los jugadores Claro. que no tengan esa destreza. Negar la bola, eso es determinante. O sea, ¿tú crees que ese gol espectacular que tiene Caguas, que pelea, Travis pero yo le doy Trice. la ventaja, pelea con Moody, pero ese tipo tú tienes que ponerle un tipo desde los lockers, Sí. desde que empiezan a calentarse en las 2 filas, el jugador tuyo se va con él hablando hasta que lo digan, sáltate para allá. No, y ese tipo no puede tener la bola, ¿sabes por qué? Porque las reglas favorecen ese tipo de estrategia. Claro. Porque ahora son 24 segundos para tú intentar el tiro, lo cual es algo que beneficia a la defensa. Porque tuvo una expresión cancha completa y bajaron de 10 a 8 bajarla. Y en lo que la trae acá, el tipo negando la bola, por lo menos tú le quitas su juego de media cancha. Claro. Porque ese tipo es Superman sin kriptonita, ese tipo. Sin kriptonita. Sin kriptonita. Armando, ya para cerrar, primero que todo, sé que el junio 21 presentas tu libro Armandito Torres Ortiz, Conciencia Nacional, ¿cierto? Así es. Eso es el 21 en la Universidad Interamericana de Cupey. Todos esperemos que usted pueda estar allí. Estoy tratando de estar, sí. Y no sé, y tenga una participación. Sí, recibí ya pero queremos desearte con eso mucho, que te vaya mucha gente. Me preguntaba por qué allá. Bueno, porque yo he entregado esto, no a mí, porque a mí se me hace muy difícil yo estar vendiendo un proyecto. Esto de hecho fue una idea de José Rial López, que Sí, murió joven, sí. de PAB en Ponce. Sí, Y fue un proyecto que duró como 20 años y se quedaba ahí hasta que José Rial muere. Y entonces, pues, personas que tú conoces muy bien, como Ángelo Rivera, Sí. Kajina Govich, que en paz descanse, Jafa Velázquez, dijeron, vamos a meterle el Jafita, pecho. sí, me llamó a mí, sí. Y entonces, pues, tuvieron la idea de Jaime Lavoy, que el José Enrique Lavoy, debo Sí, decir, José Enrique. que es un profesor de historia, natural de Villalba, que lo terminase. Sí, Y él, pues, lo terminó. Obviamente, todo beneficio que se saque de ese libro, todo, y todo es todo, sí, sí.
es para el Hogar Portal de Amor, Sí, que tú sabes que es de niños maltratados en sí, San señor. Germán, que está existiendo a pulso, sobre todo con los recortes Sí, que ha sufrido ahora, que venían del gobierno federal. Así que ese grupo de personas, pues yo no les tengo que dar instrucciones y entendieron que el primero debía ser en San Juan, que debiera primero hacerse un tour. y luego harías uno acá. Oh, sí, el de San Sí, porque Germán. es que nos estuvo raro. No, el de San Germán va a Y ser. yo digo, pero Va, hizo su historia en por este eso. lado. Y Pero las personas que están bregando con eso, en honor a verdad, ajá, son Javier, que preside sí, el comité ahora, Ángelo y Rafa, sí, José Campos, que fue el que escribió el Campito, libro de Flor. de Flor Meléndez, Sí. que se han estado moviendo y a mí me informan, Ok. porque a No, mí no. se me hace bien difícil ir a vender un anuncio o algo, tú Sí. sabes. Porque sobre todo queremos hacerle llegar una cantidad razonable al Hogar Portal de Amor. Ok, pero que se sepa, el 21 de junio, en el recinto de la Universidad Interamericana, van a estar presentando el libro de este caballero de nuestro deporte nacional, Armandito Torres Ortiz, Conciencia Nacional. Armando, yo quiero aprovechar, te tengo aquí, sabes que anteriormente te lo he dicho y te lo diré toda la vida, y no me cansaré de decirte lo agradecido que siempre he estado por tu amistad. Y quería hacer una pregunta antes, porque bien importante, y disculpa que me pare ahí. Armando, tú me viste a mí bien, pero en mi situación difícil estuviste también. Y quería hacerte esa pregunta, bueno, como siempre hemos hablado. Eh, y, y fuiste de los primeros en llamar, mi familia, y, y estar allí, en ese momento mío difícil de entonces. Eh, pero quisiera preguntarte cómo esa noticia, cómo te impactó. Fueron Bueno, dos, esa noticia no la de salud, la anterior. me impactó y a mi familia, la Sí, verdad, a mis hijos. Pedro me acompañó a una de las vistas en la Corte recuerdo Federal verte, y sí, se sí, afectó muchísimo. Pero yo he aprendido, Piculín, que con el premio de la lotería en el bolsillo es un mamey, mami, que malo es cuando uno no coge ni reintegro, así es. Y que, sigue jugando. y ahí con esperanza. Sí, Y todo el mundo en Puerto Rico se llena la boca con la cuestión del cristianismo y se olvidan que Cristo, imagínate, el portaestandarte, el Dios hecho hijo, pues dijo una máxima única, que fue que ¿quién aquí está libre de pecado? Y el que lo esté que tire la primera piedra, y yo no soy quien para juzgar. Yo entiendo que en esos momentos había que ser solidario, tú eres una parte importante mía y de mi familia. Y añadiendo a esa pregunta, has logrado algo, has logrado dos cosas bien importantes. Primero, que el pueblo no te ha pasado factura por eso. Puede haber siempre un imberbe, un sí, estúpido, pero sí, el pueblo no. El pueblo está pendiente de ti en la situación que has estado sí, pasando. Y número dos, yo siempre te dije en aquellos momentos, no sé si lo recuerdas, que tú ibas a ser como el ave fénix, sí, que ibas a volver, y ibas a volar, y entonces con mucha más fuerza, así porque fue. ya tenías la experiencia sobre sus hombros. Sí, Y el que pierde y aprende no pierde. así es. Y que tú eras una persona buena. Yo no estaba mencionando aquí al baloncelista, estaba mencionando al que visitaba a los niños en el hospital, al que daba a la señora, al que era del pueblo, al que iba a la farmacia y hablaba con todo el mundo. Y eso era una persona buena, no era un baloncelista. Que había jugado baloncesto, sí, había jugado Claro, baloncesto. Y gracias a Dios, pues, junto a otras personas, ¿verdad? Como sí, tú y otros, pues, pudimos estar cerquita en la medida que fue posible. agradecido. Bueno, pues a lo que voy. Quería decirte, darte las gracias públicamente, personalmente, por todo el, digamos, proceso, por todos los procesos que viví, familiares, procesos
de mentoría, procesos de coaching, que estoy bien agradecido, eternamente agradecido por ese gesto familiar completo hacia mí y que todavía siguen ahí junto a mí y quiero darte gracias por ello. Y a nombre de Puerto Rico, por todo lo que ha servido para este basquetbol, para nuestra conciencia deportiva que ya quedamos poquitos, Sí. ¿verdad? Pero Pero mientras estemos aquí, como las flores silvestres. es la cosa, los vamos a apoyar para que renacer. salgan para afuera. Y yo creo que sí, que estamos haciendo que eso suceda, pero darte las gracias, de verdad. Pues mira, quiero despedirme también dedicándole esta oportunidad a Silvia y a doña Elba. Sí, Son dos mujeres que en tu vida son todo así es. y que yo las he conocido para dar fe que es así. Doña Elba, tu Santa Madre, y Silvia, ese ángel que Sí, abrió una la heroína, ventana la heroína, y sí. vino del cielo. Me cayó del cielo. Y Dios le manda a esos ángeles Sí. solamente a seres escogidos como tú. Gracias. En la seguridad de eso. Gracias mil, gracias mil. Señores, me hubiese quedado 5 horas más, pero tenemos otros compromisos y sabemos que ustedes también no les queremos coger mucho tiempo, pero un honor tener este caballero aquí. Dios le dé mucha salud para tenerlo muchos años más y seguir disfrutando de él, con él, y seguirle agradeciendo todo lo que nos ha dado a muchos de nosotros los atletas, pero también a muchos de nosotros que él nos ha hecho familia suya. Así que espero que lo disfruten. Hasta la próxima.